¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron vía Instagram. No me dieron contexto, solo me dijeron que está Dimash en el estudio de grabación. Vamos a ver de qué se trata. Es un short, es un video muy cortito. Vamos a tratar de exprimirlo y sacarle el mayor jugo posible para ver qué es lo que nos muestran, por qué me mandaron este enlace. Yo creo que va a ser espectacular como todos los enlaces que me mandan y por algo me lo mandaron. Ha de hacer Dimash algo diferente o algo fuera de lo común. Vamos a ver de qué se trata. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos, dale play al video y vamos a analizarlo. Vamos a ver de qué está haciendo Dimash aquí en el estudio de grabación. Можете качнуть ее? Да, что-то. Да. Ok, creo que ya sé por dónde va. Aquí Dimash está guiando vocalmente en el estudio de grabación. Yo imagino que están grabando, no sé, por el sonido del instrumento que se parece que es un duduk. Por el sonido del instrumento yo creo que han de estar en la grabación de la canción de No. O podría ser la de Stranger. No sé, pero es más o menos como esa época. Porque aquí Dimash está guiando vocalmente, reproduciendo el sonido como si su voz fuera un duduk, haciendo, mostrándole al músico qué es lo que le gustaría que hiciera con el instrumento y cómo lo hiciera. Pues si se dieron cuenta, aquí Dimash emitió la nota y después hizo un vibrato y después el duduk repitió e imitó ese sonido. Hizo el sonido y después hizo el vibrato y Dimash le dijo como que sí, está bien, le hizo la seña. No sé kazajo, pero le hizo la seña como de que sí, está bien. Bien, vamos a regresarlo para confirmar esto. Вы можете качнуть ее? Да, что-то. Да. Ya, ven, ahí le dice como que sí. Yo imagino que del lado derecho ha de estar con Renat Gaisin, que es su arreglista. Más bien su técnico. Sí, su arreglista, su técnico, su todo, su mano derecha. Ha de estar ahí con él. Y vemos ahí de fondo que está el músico dentro de la cabina. Y se me hace bastante interesante cómo Dimash trae toda la maqueta armada en su cabeza y va dirigiendo y va corrigiendo y va implementando ideas en el momento. Y la verdad es increíble. Vamos a verlo otra vez desde el principio. Вы можете качнуть ее? Да, что-то. Да. Ok. Вроде. Мне кажется, это хорошо. Да. Послушаем. Wow, y aquí ya lo tienen armado ya con la música y el músico hizo ese sonido ahí al final, que fue el que le dijo a Dimash cómo lo hiciera, se lo explicó vocalmente. Y la verdad quedó increíble, ¿eh? No, como que no ubico qué canción sea. Y si alguien sabe, me lo puede dejar aquí en los comentarios qué canción es exactamente, porque con ese pequeño fragmento como que no la reconocí. La de No es. La de Stranger tampoco. No sé si este video sea muy reciente. No sé. Vamos a seguir viendo a ver si nos muestra más parte de la música para deducir qué canción es. No es Renat Gaisin. Да, примерно точно так же, но только... Только больше пропеть. Да. И потом лучше сразу... Sí, si se dan cuenta ahí Dimash le está dando ideas al músico que está dentro de la cabina. Dimash está emitiendo los sonidos vocalmente como le gustaría que sonara en cada parte y el músico los va replicando. Va haciendo los vibratos y todo eso que Dimash quiere exactamente en esos fragmentos de canción. Es lo que les digo, Dimash es un genio.
porque no nada más se encarga de cantarla, sino que se encarga de hacer los arreglos musicales también. Aunque no esté tocando el instrumento, lo hace vocalmente y más o menos el músico al oírlo se da una idea. Dice, ah, bueno, lo que quieres que haga esto con este sentimiento, ¿no? Más o menos. Con este sentimiento que requiere la canción. Ahí los va preparando, los va armando. No sé, es bastante interesante. Aquí se vuelve a demostrar nuevamente el genio musical que es Dimash Kudaibergen, que no nada más es cantante, sino que hace de todo. El técnico que está en la consola, no sé quién sea, pero al parecer es un ruso. Волю вступать. Мгм. Да. Ой, блин, дальше. Да, и в конце тоже опять жирный такой, жирный вибрато прям. Мгм. Да. Чуть передержали. Услышал? Можно на этой ноте оставаться примерно. Потому что вокальная часть тоже на этой ноте остается. Y bueno, ahí termina el video. La verdad fue increíble. Les digo, aquí se demuestra el genio musical de Dimash, porque escuchando la melodía él se va dando la idea qué es lo que le gustaría que hiciera este instrumento en especial, que yo creo que es un duduk porque el sonido es muy muy similar. Ustedes lo pueden comparar con el sonido que hace el instrumento, por ejemplo en la canción de No. Ahí es donde más notorio es el duduk. Es como que una flauta con una bola en la punta. No sé, es algo bastante interesante. Y me gusta mucho ese sonido porque es un sonido muy como que de Medio Oriente. Es un sonido, no sé, que me evoca mucho por ejemplo, para mí que también soy gamer, que me gusta jugar videojuegos, me recuerda mucho a sonidos de juegos como el Príncipe de Persia o Prince of Persia, tanto el 1, el 2 y el 3, ¿no? Tiene ese sonido muy, no sé, como que muy muy Medio Oriente, muy desierto, muy arenas, y no sé, es algo bastante no sé qué me emite, pero me emite sí sentimientos. ¿A ustedes qué sentimientos les emiten esos sonidos tan egipcios, faraónicos? No sé, se puede deducir de varias maneras, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver nuevamente el video completo, sin cortes, para que lo disfruten después de haber analizado y ver qué es lo que está haciendo Dimash aquí en el estudio de grabación con el técnico y el músico dentro de cabina, y Dimash lo está orientando, diciendo qué es lo que quiere que haga en cada parte, y Dimash está dando el visto bueno después de que se ejecutan las partes que él quiere. Вы можете качнуть ее? Да, что-то. Да. Да, да. Вроде. Мне кажется, это хорошо. Да. Послушаем. Да, примерно точно так же, но только... Только больше пропеть. Да. И потом лучше сразу в долю вступать. Да. Спокойнее, дальше. Да, и в конце тоже опять жирный такой, жирный вибрато прям. Да. Чуть передержали. Услышал? Можно на этой ноте оставаться примерно. Потому что вокальная часть тоже на этой ноте остается. Y bueno, hasta ahí llega. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo que soy músico sé un poco de estos trabajos que se hacen. Me ha llegado que me den indicaciones de este estilo, que es lo que quieren exacta y precisamente, para armar alguna maqueta de un demo musical o cosas así. Y la verdad es un trabajo
Muchos podrán decir que no es muy duro porque no hay mucho desgaste físico como en alguna otra profesión, pero es desgastante emocionalmente, porque muchas veces tú como músico sientes que estás haciendo lo que te están pidiendo, pero como que el cliente o el que quiere eso no queda satisfecho, hasta que llega un momento en que los dos, tanto músico como director, se compaginan bien y pueden traducir en sentimiento qué es lo que el cliente quiere o la persona encargada del proyecto quiere, y ya como que le dan el clavo y en ese momento sientes que superaste todos los retos, ¿no? Es algo bastante interesante, es algo, les digo, es mucho desgaste emocional desde la parte de vista de un músico que le ha tocado vivir esto, y la verdad es increíble, pero es una experiencia inolvidable, es algo que sabes que siempre se queda en ti porque es un desarrollo creativo y todo eso siempre es un proceso muy bonito, cansado, largo, tedioso, pero muy bonito. Y pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció Dears? Ya saben que la mejor opinión es la que tienen ustedes. Déjenme sus comentarios, sus dudas, sugerencias y todo aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ahora sí que Dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Image Could Divergen. Déjenme todos sus peticiones y todo eso, ya saben, por los lados, tanto en YouTube como en Instagram. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.